Hola, profe. Entonces, aquí con el examen, el primer problema nos dice que hay un tanque. Este tanque es de 0.5 metros cúbicos y está lleno de refrigerante 134A. También nos dice que está a una presión inicial, le voy a poner P1, de 160 kilopascales. Y también nos dice que tiene una calidad, o sea, la calidad del refrigerante es del 40%, o sea, 0.4. Y también nos dice que la presión final, después de un proceso en el que calentamos el tanque, le metemos calor al tanque, después de ese proceso nos dice que la presión aumentó y tenemos una presión 2 de 700 kilopascales. Ahí está. Y nos pregunta determinar la masa del refrigerante. Entonces, ¿cuál es la masa? Y determinar el calor que entró al tanque, determinar la Q, ¿no? El calor transferido al tanque. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues empezando, primero vamos a sacar la masa. Entonces, para eso necesitamos las tablas, porque nos está dando la calidad. Entonces, solo por eso ya inferimos que hay que usar las tablas en la parte de mezcla saturada para refrigerante. Entonces, buscando esa tabla, aquí está. Para 160 megapascales tenemos un volumen específico de líquido de saturación de 0.0007435. Y tenemos un volumen específico de gas saturado de 0.12355. 0.12355. Listo. Entonces necesitamos sacar el volumen específico FG. Eso simplemente lo hacemos restando UG menos UF. Entonces, para armar nuestra ecuación. Entonces, 0.12 de 355 menos 0.00074335. Eso nos da que nuestra BFG es de 0.1228065. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, entonces podemos calcular el volumen específico. Volumen específico va a ser igual a la BF, es decir, 0.0007435 más la calidad X, que el problema nos dice que es 40%, es decir, 0.4, y BFG, que es la cantidad que acabamos de sacar, 0.2228065. Entonces metemos todo este número en la calculadora para ver qué nos da. 0.4 y nos da un volumen específico de 0.490, no, 0.0498661. Entonces, ahora ya que tenemos el volumen específico y conociendo el volumen del tanque, que es 0.5 metros cúbicos, podemos sacar la masa. Recordamos que, que el volumen específico es la densidad a la menos 1. Entonces, y sabemos que densidad por volumen es igual a masa. Entonces, saquemos la densidad. Entonces simplemente hay que elevar el volumen específico a la menos 1, es decir, elevamos este número a la menos 1,
y lo multiplicamos por el volumen, por 0.5. Entonces esto nos da que la masa contenida dentro del tanque es de 10.02 kilogramos de refrigerante. Ese resultado lo voy a anotar como por acá para que no se pierda. 0.0226. Le voy a poner dos decimales, ahí está. Entonces ahí está el primer resultado, ya lo obtuvimos. Y también vamos a necesitar este volumen específico después, entonces lo voy a poner también por aquí arriba. 0.0498661. Estos son kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos esto, entonces voy a borrar un poco. Entonces, ahora conocemos el volumen específico y conocemos la presión 2. Entonces usamos una vez más nuestras tablas. 700 kilopascales es una presión muy alta, entonces ya de ahí podemos empezar a inferir que va a estar en la parte de refrigerante supercalentado. Entonces pasamos a las tablas de refrigerante supercalentado. 700 kilopascales es lo mismo que 0.7 megapascales. Y si buscamos en las tablas, vemos que no hay un valor para este volumen específico. Entonces vamos a tener que hacer una regla de 3, porque el máximo volumen específico que aparece para 0.7 megapascales es de 0.4859. Entonces este valor es mayor, entonces va a haber que hacer una regla de 3. Entonces es muy simple. 60. Ok. Entonces, solo tenemos que decir... Esto lo estamos haciendo porque queremos sacar las energías internas, porque queremos sacar el calor específico. Entonces, recordamos la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor que ingresa a un sistema, el calor in, menos el trabajo out, el trabajo que hace el sistema, es igual al cambio de todas las energías. Este sistema no está haciendo ningún trabajo, no está saliendo ningún trabajo, ni hay trabajo de flujo, ni nada por el estilo. Sencillamente le agregamos más energía al sistema. Punto. Entonces no hay entalpía, no hay cambio de energía potencial, ni cambio de energía cinética. Solo hay cambio de energía interna. Entonces, nuestra ecuación de la primera ley va a ser delta U mayúscula, o lo que es lo mismo, masa por la diferencia de U minúscula 2 menos U minúscula 1, donde las U son la energía interna. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de conseguir cuál era la energía interna en el estado 2 y luego cuál era la energía interna en el estado 1. Entonces, en el estado 2, yo tengo que para un volumen específico de 0.04859.7, eso me da una energía interna de 367.31, y estos serían kilojoules por kilogramo. Entonces hago mi regla de 3 de cuál es la energía interna para 0.0498661. Listo. Pues muy bien. Pues una regla de 3 es muy simple. 0.0498661. Eso lo multiplicamos por 367.31. Nos va a dar, y luego esto lo dividimos entre 0.04859.7. Entonces nos da que la energía interna 2 son de 376.902 kilojoules entre kilogramo. Entonces ya tenemos ese dato. Voy a borrar esta parte. Entonces ahora queremos la energía interna 1. Ok.
Entonces, para la energía interna 1, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nos tenemos que regresar una vez más a nuestra tabla de refrigerante de mezcla saturada y regresamos a la parte donde decíamos que había 160 kilopascales. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos para el volumen específico, solo que esta vez lo vamos a hacer poco para las energías. Entonces, mi UF para 160 kilopascales va a ser de 31.06. 31.06. Y mi UFG va a ser 190.31. Mi UFG va a ser 190.31. Las unidades de estos son kilojoules entre kilogramo. Kilojoules, kilogramo. Listo. Entonces, puedo sacar la energía interna actual, porque nos dan la calidad que es de 0.4. Entonces, solo tengo que poner 31.06 más la multiplicación de 0.4 por 190.31 y me va a dar la energía interna 1. Entonces la energía interna en el primer estado, la U1, va a ser de 107.184. Estos son kilojoules por kilogramo. Y ya tenemos todo para sacar el trabajo, sacar cuál es el calor que ingresó al tanque con nuestra ecuación de la primera ley electromodinámica, porque aquí en realidad este término no existe porque, como lo que dije antes, no hay trabajo saliendo del sistema, ¿no? Entonces, sencillamente, esto es igual a Q. Entonces, ¿tenemos masa? Sí, la sacamos hace rato. Eran 10.026 kilogramos. ¿Tenemos U2? Sí, está aquí. Es 376.902. ¿Tenemos U1? Sí, es 107.184. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a Q. Entonces, si multiplico 10.026 por la diferencia de las energías internas, 376.902 menos 107.184, eso me va a dar que el calor que entró al sistema es de 2704.19 kilojoules. Kilojoules solamente. Y bueno, esa sería la respuesta al primer problema. Entonces, voy a revisar que esa respuesta esté bien. La masa sí está bien. Y sí, está bien esta respuesta. 2704.19 kilojoules. Pues muy bien, ya quedó. Entonces pasamos al segundo problema. Ok, el segundo problema del examen es el de... es el de la bomba. Ok. Entonces, bueno, existe una bomba. Hay una bomba de agua. Aquí está. Tiene una entrada y una salida. A las bombas hay que meterles trabajo, entonces quizá, no sé, aquí haya un cable de corriente eléctrica o alguna cosa así. Entonces,
Una bomba se encarga de subir la presión del agua de 100 kilopascales a 900 kilopascales. También nos dice que, el agua entra a la bomba a 15 grados centígrados y que el diámetro de la entrada a la bomba es de 1 centímetro de diámetro. Ok. También nos dice que la salida es de 1.5 centímetros de diámetro. La salida nos da el flujo másico de la bomba. Flujo másico es 0.5 kilogramos por segundo. Y nos da la temperatura a la salida, que son 40 grados centígrados. Ya está. Muy bien, entonces... ¿cuál es la pregunta? Nos dice que... determinar la velocidad 1, la velocidad de entrada y la velocidad 2. Nos pide determinar las velocidades. Ahí está. Entonces, bueno, aquí lo que yo hice la tuve bien. Entonces, lo que yo hice en el examen fue esto. Puse el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. De manera que el flujo volumétrico 1 es igual a la velocidad 1 por el área 1. Lo mismo con el flujo volumétrico 2. El volumen volumétrico 2 va a ser la velocidad 2 por área 2. Listo. Entonces, como ya están las áreas, y tomando en cuenta que no sé si tenemos datos para el líquido comprimido, me parece que no. No recuerdo haberlos usado en el examen. No hay. Bueno, entonces tomamos como densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en todo el momento, la densidad del agua a 15 grados es de 1000 kilogramos por metro cúbico y también a 40 grados centígrados. Entonces, las presiones no son en sí muy tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos las áreas y lo que no tenemos son las velocidades, pero tenemos el flujo másico. Entonces, nosotros sabemos que otra fórmula también para flujo volumétrico es la densidad a la menos 1, es decir, el volumen específico, por el flujo másico. ¿Ok? Es decir, que el volumen, el flujo volumétrico va a ser 1 entre 1000. Las unidades de esto serían metros cúbicos por kilogramo, multiplicado por 0.5 kilogramos por segundo. Ahí está. Entonces, si hacemos esas cuentas, nos va a salir que el flujo volumétrico es de 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y como la densidad de este lado y de este lado de la bomba es la misma, quiere decir que estas dos ecuaciones van a tener el mismo flujo volumétrico. Entonces, solo nos queda decir
flujo volumétrico, masa. Solo nos queda decir que 5 por 10 a la menos 4 por la velocidad 1, por ejemplo, por el área 1, que el área 1 va a ser, es radio al cuadrado por pi, ¿no? Un centímetro es 0.01 metros, entonces medio centímetro sería 0.005 metros, entonces 0.005 metros elevado al cuadrado por pi, eso es igual a área 1. Entonces voy a calcular eso, 0.005 por pi, y recordemos que el 0.05 al cuadrado. Listo, entonces nos da que el área 1 va a ser un número muy raro, 7.853981 por 10 a la menos 7. Entonces si divido 5 por 10 a la menos 4 entre 7.853981 por 10 a la menos 7, eso me va a dar la velocidad 1, la velocidad de entrada. Sí, porque esto está en metros cuadrados y esto está en metros cúbicos por segundo. Entonces, si los cancelo, se van los metros y quedan metros por segundo. Sí. Entonces, 5 por 10 a la menos 4. Bueno. Algo me equivoqué. A ver. Creo que calculé mal el área. A ver. Habíamos dicho que el área 1 era pi por un centímetro, que sería 0.01 metros. Entre 2 elevado al cuadrado. Sí. Área por velocidad, eso está bien. No entiendo por qué está mal, a ver. 5 por 10 a la menos 4. Es que metí mal un dato, ya. Bueno, el área 1 no era la menos 7, era la menos 5. Error de dedo, sería 7.8539 por 10 a la menos 5. Entonces aquí había que dividir 7.85 por 39 por 10 a la menos 5. Entonces 5 por 10 a la menos 4 entre la respuesta. Ahora sí, esto me da como resultado 6.3661 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad de entrada. Entonces la voy a poner aquí arriba, no voy a hacer que lo necesitemos. 6.3601 metros por segundo. Ahí está la primera respuesta. Y bueno, para sacar la velocidad 2, la verdad es que es un proceso muy similar. Solo queda que hacerlo con el área 2. Entonces, el área 2000 tiene 1.5 centímetros de diámetro. Entonces, 1.5 entre 2. Eso lo luego al cuadrado y lo multiplico por pi. Y luego eso, el flujo volumétrico sigue siendo el mismo aquí. Entonces, 5 por 10 a la menos 4 me sale 0.015 entre 2 elevado al cuadrado por pi
Y luego eso, 5 por 10 a la menos 4, me da ya una velocidad 2. La velocidad 2 sería 0.0115 entre 2 al cuadrado por pi. Y eso va abajo de el flujo volumétrico, que sigue siendo 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y si hacemos estas cuentas, nos sale que la velocidad 2 es de 2.8294 metros por segundo. Y esta sería nuestra segunda respuesta, 2.82 metros por segundo. Y bueno, también nos pide el problema, también nos hace una pregunta medio teórica. Vamos a ver cuál es. El segundo problema dice: estas velocidades cambiarían significativamente si en la entrada la temperatura fuera subida a 15 grados. Pues no lo sé, faltan más datos para saber eso. Las tablas no tienen información para líquido comprimido, entonces realmente no lo sé, me imagino yo que no, porque la densidad del agua a 40 grados centígrados, tanto aquí como acá, seguiría siendo la misma, entonces me imagino yo que por eso que no, pero sí, creo que no afectaría mucho. Entonces, ese fue el problema 2. Ahora vamos con el problema 3 y último. Problema 3. Tenemos una turbina. Es una turbina diabática, es decir, que es una turbina tipo termo. No sale el calor. Entonces esta es la turbina, está sacando un cierto trabajo, mediante girar un eje saca un trabajo. Entonces la pregunta es: calcula el trabajo y también calcula el flujo másico que pasa a través de la turbina. Entonces esta turbina la voy a dibujar aquí mejor en chiquito. Entonces, ¿cuál es el trabajo y cuál es el flujo másico? De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dan? Bueno, sabemos que la turbina le entra aire a 1300 kilopascales y a 500 grados centígrados. ¿Ok? Y la salida del aire sale a 100 kilopascales a 127 grados centígrados. Entonces, sabemos que la entrada es de 0.2 metros cuadrados y que está dando una velocidad de 40 metros por segundo. Y el escape es de 1 metro cuadrado, la salida. Entonces, parece ser que no nos dan el cambio en la velocidad. Bueno, pues primeramente, nosotros sabemos que el flujo volumétrico es velocidad por área. Entonces nos dan velocidad y nos dan área, entonces ya podemos sacar el flujo volumétrico. Solo tenemos que multiplicar 0.2 por 40. Entonces, 0.2 por 40. 8. Entonces sabemos que en la entrada el flujo volumétrico es de 8 metros cúbicos por segundo. Entonces ahora, para sacar la masa del flujo másico,
hay que sacar cuál es el volumen específico en este punto. Entonces, es aire. Entonces, vamos a usar ley de los gases ideales. Ok. Entonces, nuestra constante de gas ideal, R, esa para aire es de 0.287. Entonces, nuestra ecuación de la del gas ideal es P por B igual a M por R por la temperatura. Y todos son datos que nos dan. Entonces, podemos sacar fácilmente la masa, ¿no? No necesitamos sacar el volumen específico, al parecer podemos sacarlo directo aquí, porque si le pongo puntitos ya lo puedo tener todo con respecto al tiempo. Entonces, aquí simplemente tengo que despejar la M, entonces paso la RT, la paso para acá, y nos dan la temperatura, que la temperatura es de 500 grados Celsius. Hay que pasar la Kelvin antes, pero bueno, entonces tenemos 1300 kilopascales multiplicado por el flujo volumétrico, que ya vimos que es 8 metros cúbicos por segundo, entre la R, que la R tiene unidad de kilo, entonces no hay necesidad de cambiar esto a pascales. 287 y va multiplicado por la temperatura en ese punto, que son 500 grados centígrados, pero hay que pasar la Kelvin primero. Entonces, 500 más 273 da 773. Entonces, si hacemos estas cuentas, 1300 por 8 entre .287 por 773. Y listo, nos da 46.8783 kilogramos por segundo. Este dato va a ser constante también en la salida, así que más vale que lo anote por acá. 46.8783 kilogramos por segundo. Entonces ya sabemos cuál es el flujo máximo. Ahora queremos el trabajo. Para sacar el trabajo tenemos que aplicar la ley de la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor que entra menos el trabajo que está sacando el sistema es igual al cambio de todas las energías. Cambio de energía cinética más cambio de energía potencial más cambio de energía interna. Se me fue. No hay cambio de energía potencial, así que ignoramos eso. Nos quedamos con energía interna y energía cinética. Ahora, si nos damos cuenta aquí, el aire entra en 1300 kilopascales, pero sale una presión menor de 100 kilopascales, es decir, hubo un trabajo de flujo. Entonces, hay un trabajo de flujo que está saliendo. Entonces, esto es como si estuviera haciendo el trabajo de una bomba al revés. En lugar de subir la presión, se la está bajando. Pero no importa, eso nada más va a alterar el signo. Entonces, parte de este trabajo está compuesto por el trabajo que saca la turbina, pero también por el trabajo que está haciendo para descomprimir el aire. Entonces, eso significa que aquí en lugar de ponerle una U, le vamos a poner una H de entalpía. Y bueno, habíamos dicho que es una turbina diabática, ¿verdad? Entonces el calor que entra es nulo, entonces también notamos el calor, de manera que nuestra primera ley de la termodinámica nos queda así. Bueno, entonces si desarrollamos esta ecuación un poco más, nos va a tocar que el trabajo que sale del sistema va a ser igual al cambio de energía cinética, que está aquí. Entonces eso sería 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, donde la velocidad 2 es la velocidad de salida y la velocidad 1 es la de entrada, más
la masa por el cambio en las entalpías, es decir, entalpía en la salida menos entalpía en la entrada, H2 menos H1. Y si lo quiero en potencias, pues le pongo puntos. Listo. Entonces, ¿cuáles datos ya tenemos? Bueno, tenemos el flujo másico, tenemos la velocidad de entrada y tenemos... no tenemos la velocidad de salida, hay que sacarla, por eso nos están dando el área aquí. Eh, y bueno, las entalpías que podemos sacarlas con, con el calor específico, con el CP. Recordamos que la diferencia de entalpías es CP por la diferencia, el cambio de temperaturas. ¿Ok? En otras palabras, podemos sustituir esta parte de la ecuación con un CP por delta T. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos faltan? Nos falta la velocidad 1 todavía. No, la 2. Nos falta la velocidad 2. Entonces, velocidad 2 va a ser igual a flujo volumétrico 2 por área 2. Entonces, ¿cuál es el flujo volumétrico? Bueno, pues podemos sacarlo aplicando otra vez la ley de los gases ideales, es decir, presión por volumen, por masa, por R, por T. Entonces, ¿cuál es la presión? 100 kilopascales. ¿Cuál es el...? Estos le pongo puntos, lo puedo poner en función del tiempo. Listo. ¿Cuál es el flujo volumétrico? No lo sabemos, es lo que queremos sacar. El flujo básico sí lo sabemos, lo sacamos hace rato, es de 46.8783. Y la R era... Ay, ya la borré. Era de .287. Entonces, .287. Y esto va multiplicado por la temperatura que nos las da aquí, 127 grados centígrados, que hay que pasar a Kelvin. 127 por 273, digo más 273 van a ser 400. Entonces esto va por 400 todo. Entonces si despejo el flujo volumétrico, entonces damos paso los 100 kilopascales para acá. No hay necesidad de convertir los kilopascales a megapascales ni nada por el estilo, porque la R ya está en kilos. Entonces sería 46.8783 multiplicado por punto 287 por 400 Kelvin. Y todo eso lo divido entre 100 kilopascales. Listo. Entonces, tengo que mi velocidad de salida es de 53. Entonces... No, mentira. Nuestro flujo másico es el que es de 53. Entonces, nuestro flujo volumétrico es el que es de 53. Entonces, flujo volumétrico 2 va a ser 53.8162 metros cúbicos por segundo. Espero no haber confundido mucho esta parte, pero bueno. Entonces nos da el área. Entonces ya tenemos aquí de esta ecuación de velocidad 2 es igual a flujo volumétrico 2 por área 2. Pues como aquí es un metro cuadrado, simplemente será esto por 1, que no le afecta en nada. Entonces, si tenemos un flujo volumétrico de 53.8162, pues esa misma va a ser la velocidad. Entonces, le voy a poner aquí que mi velocidad 2... Bel 2, velocidad de salida, son 53.81.62.8 metros por segundo. Ahí está. Entonces, ¿qué datos tengo ya? Ya tengo el flujo volumen, ya tengo el flujo másico, ya tengo ambas velocidades. Solo faltaría CP, porque la diferencia de temperaturas también lo conozco. La voy a sacar de una vez. Delta T va a ser igual a 500 grados centígrados menos... No, mentira. Va a ser 127 grados centígrados. 127 grados centígrados
menos 500 grados centígrados. Entonces el cambio de la temperatura fue de menos 373. Listo. Entonces, esos son grados Celsius. Ya está. Entonces solo nos faltaría sacar la CP. Entonces, la CP se saca con tablas. Entonces, vamos a sacarla. La manera más precisa de sacarla es, bueno, pues vamos a tener que hacer una pequeña interpolación, porque aquí nos dice, bueno, 500 grados pasados a Kelvin son 273, 500 más 273, ¿no? Entonces tengo 773. Y luego 127 grados pasados a Kelvin era 400. Entonces vamos a sacar el promedio de 773 más 400 entre 2. Saquemos ese promedio. 773 más 400 lo divido entre 2 y me da... ok. Bueno, el promedio de 773 con 400 grados centígrados, es decir, el promedio de las temperaturas de entrada y salida, es de 586.5 grados Kelvin. No tenemos CP para el aire a esa temperatura en las tablas, así que hay que interpolar, tristemente. Entonces, tenemos que para 500 grados Kelvin, el CP es de 1.029. Y que para 500, es más, de hecho, voy a usar de 550, queda mejor. 500, y para 550 grados Kelvin, el CP es de 1.04. Y para 600, el CP es de 1.051. Entonces, el chiste es interpolar para el valor de 586.5. Entonces, bueno, para no perder tanto tiempo con tantas cuentas, si haces esta interpolación para el dato de 586.5, nos va a salir que nuestra CP va a ser de 1.04803. Entonces, ya que tenemos nuestra CP, entonces voy a poner la CP por acá. CP es 1.04803. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos todo para sustituir en nuestra fórmula. Entonces, de hecho, podemos simplificar esto un poquito más. Podemos factorizar el flujo másico. Entonces, menos el trabajo que sale de la turbina, va a ser igual a el flujo másico multiplicado aquí por un paréntesis al cambio de las velocidades al cuadrado. No olvidemos que las velocidades están elevadas al cuadrado. Lo dividimos todo eso entre 2, las partes de las velocidades. Y a eso le sumamos CP por delta T. Entonces, sustituimos todos los valores. Entonces, hagámoslo, ¿no? Entonces, velocidad 2. La anotamos por aquí. Sí, 53.81 62.8. Eso lo elevamos al cuadrado. Menos la velocidad 1, que nos da el problema como dato, que era 40. Eso va al cuadrado. Entonces, ya que sacamos eso, lo dividimos entre 2. Y bueno, no hay que olvidar un pequeño detalle, un pequeñito detalle. Se me olvidó mencionar que esta parte de CP por delta T, bueno, pues nos va a dar
Sí, nos va a dar el cambio, cuando lo multipliquemos por el flujo másico, nos va a dar el cambio en la entalpía. Pero mm, olvidé comentar que el cambio en la entalpía tiene unidad de kilojoule. Entonces, si queremos pasarla, podemos pasar esta kilojoule y entonces sería dividirlo entre 2000 en lugar de 2 para que ya todo esté en las mismas unidades y ya nos dé la respuesta en, en kilojoules. Entonces, vamos a hacer eso mejor. Entonces teníamos 53.81 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Eso hay que pasarlo a kilojoules, por lo que tenemos que dividirlo entre 1000. Entonces, si lo dividimos entre 1000, algo no me está cuadrando. CP. No, sí estoy bien. 53.81, 62.8 cuadrado menos 40 cuadrado entre 2 entre 1000. Bueno, nos da 0.64 a 80, 95, 99. Esto para que sea kilojoule todavía hace falta multiplicarlo por la masa, ¿eh? Entonces ahora lo mismo con la CP. La CP nos dio 1.04803 multiplicado por la diferencia de temperatura, que la diferencia de temperatura era de menos 373. De manera que aquí vamos a tener un signo negativo de menos 390.91519. Toda esta operación todavía hace falta multiplicarla por el flujo volumétrico, que era ¿de cuánto nos había dado? De 46.8783 kilogramos por segundo. Entonces, 0.6480 95, 99 menos ans. Ajá, ajá, ajá. Lógicamente nos da signo negativo, 46 multiplicado por el flujo másico, 87, 83. Bueno, nos da que el trabajo que sale de la turbina es 18.3. Bueno, 18, sí, es como aproximadamente, bueno, 18.29, 29.505 kilojoules. Aquí notamos que se van los signos. Este signo cancela este signo y se acabó. Entonces esta sería la respuesta. 18.29 kilojoules. Entonces ese es el trabajo que produce nuestra turbina. Entonces ya con eso está terminado el examen. Muchas gracias.